¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es poder estar una vez más conectados para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio. Le pido que sea de bendición para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal y que juntos encontremos las grandes verdades que Dios tiene para ti y para mí en este folleto de escuela sabática. Estamos estudiando la cuarta lección de este tercer trimestre del año 2024. Parábolas es el título de la lección y la sección para este día lleva como título La razón de ser de las parábolas. Una vez que Jesús terminó la parábola del sembrador y expresó algunas otras parábolas, entonces dice la palabra de Dios que un grupo reducido entre quienes estaban los discípulos se acercaron al Señor con la intención de aprender más, con la intención de conocer más de lo que la enseñanza del sembrador había querido dejar en la mente de los oyentes. Dice que este grupito preguntó en el significado de la parábola, la razón por la cual se enseñaba en parábolas, y el Señor les va a responder por qué razón Él usa parábolas para enseñar. ¿Cuál es la intencionalidad de usar esta figura literaria para enseñar las verdades? Una lectura superficial a la respuesta de Cristo que encontramos allí en el capítulo número 4 del Evangelio según San Marcos pudiera dejar mucho que desear de nuestro Salvador. Alguien pudiera pensar que la intención de Jesús entonces era que los seres humanos no entendieran el reino de los cielos, que aquellos escogidos por Él entonces disfrutaran de las verdades mientras los otros continuaran en la ignorancia, mientras los otros continuaran sin saber exactamente qué es lo que el Señor les quería enseñar. Pero sin duda esto, como lo dije hace ratico, responde a una lectura superficial. Cuando profundizamos en el Evangelio según San Marcos, vamos a darnos cuenta que Cristo, al contrario, está procurando constantemente que su verdad sea entendida, que su palabra sea comprendida, que su enseñanza no solamente sea comprendida, entendida, sino aceptada y practicada. En otras palabras, este concepto que al principio pudiéramos tener al leer esta respuesta de Jesús en el capítulo 4 de Marcos no es lo que realmente significa. Vamos a dar un vistazo, fíjate por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versos 5 y 6, el Señor está triste, está acongojado por la dureza del corazón de los dirigentes. En el mismo capítulo 3, pero ahora en los versos del 22 al 30, el Señor va a replicar, va a contestar seriamente los argumentos que los escribas están presentando, porque ellos están equivocados y Cristo está dispuesto, deseoso, anheloso de que los escribas comprendan perfectamente cuál es la lección que él tiene. En Marcos capítulo 12, verso 1 al 12, la parábola de los labradores, los dirigentes entendieron la advertencia, entendieron que era para ellos. Y esta parábola tenía dos intenciones: desenmascarar a los dirigentes religiosos, desenmascarar a los escribas y fariseos de la época, pero también mostrar que el Señor quería que se arrepintieran, porque antes de que esto ocurriera, Él les estaba advirtiendo. Antes de que esto pasara, Él entonces les estaba mostrando lo que iba a ocurrir, las consecuencias que iban a enfrentar por cometer el error de rechazar al Maestro. Así que esta advertencia y este deseo de que entendieran la parábola para comprender la necesidad de un cambio nos indica a nosotros
nos muestra a nosotros que el Señor amaba a todos los seres humanos. Así que Él deseaba que todos los seres humanos comprendieran lo que Él estaba enseñando. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la respuesta? ¿Cómo podemos comprender esa expresión que Él utiliza? Que los que vean no entiendan. ¿Cómo la podemos comprender? ¿De dónde toma Él la idea? Él la toma de Isaías, capítulo 6, verso 9. Y cuando uno estudia todo el relato que aparece en Isaías, va a darse cuenta que el Señor tenía el propósito de enviar al profeta como su mensajero para salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Mira un detalle interesante que aparece en la parábola. Según Marcos 4:1, Él contó la parábola a una gran multitud. Pero fueron pocos los que se quedaron para escuchar la interpretación. Fueron pocos los que se quedaron para oír lo que el Señor que había querido decir, los que se interesaron por profundizar. Así que el problema de la ceguedad del ser humano no está en la enseñanza de Dios, no está en la forma como Él la enseña. El problema está en que nuestras propias ideas preconcebidas bloquean el mensaje del Señor. Así que la intención, la razón de ser de las parábolas, la intencionalidad de la misma, no era dejar a la gente en oscuridad, no era dejar a la gente en un vacío espiritual. No, la intención, la enseñanza, la razón es una invitación a profundizar en las verdades que la Biblia nos quiere enseñar. Cuando yo voy a la palabra de Dios con ideas preconcebidas, cuando yo voy a la palabra de Dios con un concepto ya cerrado de lo que yo creo, Dios no va a poder hacer nada. Por más que la verdad la tenga al frente, por más que sea revelada, no la voy a comprender. No hará nada en mí, no hará ningún cambio en mí. Yo debo ir a la palabra de Dios, dispuesto a escuchar la voz del Señor, dispuesto a oír lo que Dios me quiere enseñar. Y cuando voy de esa manera, aún las verdades más profundas, aún las verdades ocultas, salen a flote, son reveladas y las entiendo a perfección. Así que Dios quiere que nosotros tengamos una relación de intimidad con Él, de profundidad en el estudio de la palabra. He estado haciendo una oración de manera muy personal. No quiero estudiar la palabra de Dios intelectualmente. No quiero estudiarla para saber qué dice aquí, qué dice allá. Le he dicho al Señor que me ayude a estudiarla espiritualmente. Que yo escuche su voz a través de las letras sagradas de la Santa Escritura. Ese era el propósito de las parábolas. Invitarnos a profundizar. Invitarnos a meternos profundo en las aguas del Señor. No conformarnos con lo que estaba arriba. Porque eso es un evangelio barato. Conocer al Señor de corazón. ¿Te parece que oremos en esta noche para decirle al Señor que nos ayude a aplicar, a internalizar y a vivir la razón de las parábolas? Vamos a hacerlo. Querido Padre que estás en los cielos, quizás estábamos confundidos pensando que tú querías dejar a la humanidad en oscuridad, pero no es así. Tu propósito es invitarnos a una entrega por completo a ti y que nos invitas a profundizar en tu verdad, a buscarla, a escudriñarla, entenderla y aplicarla. Permítenos vivirlo, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.